Bienvenidos a esta presentación sobre lenguaje y lógica proposicional. Hoy exploraremos cómo el lenguaje no solo nos permite comunicarnos, sino también estructurar y entender nuestro pensamiento a través de la lógica, siguiendo perspectivas filosóficas claves y ejemplos culturales. En este tema analizaremos la visión filosófica del lenguaje desde Octavio Paz, introduciremos conceptos fundamentales de la lógica proposicional, discutiremos el principio de razón suficiente de Leibniz y exploraremos el valor de la palabra en la cosmovisión maya. Comencemos por entender cómo el lenguaje juega un papel crucial en la lógica del pensamiento. Octavio Paz, sobre el lenguaje como un elemento esencial de la existencia humana, comienza señalando que casi todos los filósofos afirman que los vocablos son instrumentos groseros, incapaces de asir la realidad. Sin embargo, plantea una pregunta clave. ¿Es posible una filosofía sin palabras? Según Paz, incluso los símbolos más abstractos y matemáticos forman parte del lenguaje, y este es el único medio capaz de explicar los signos. Imagina lo imposible, una filosofía que prescinda de las palabras. Paz concluye que tal idea es inviable, porque el hombre es inseparable de las palabras. Sin ellas es inasible. Con esta afirmación subraya que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino el puente que conecta al ser humano con la realidad. El texto invita a reflexionar sobre la profunda relación entre el ser humano y el lenguaje. Más que un instrumento, las palabras son el fundamento de nuestra identidad, nuestra capacidad de pensamiento y nuestra forma de comprender el mundo. Como dice Paz, el hombre es un ser de palabras. El lenguaje es un elemento esencial en la construcción de nuestra identidad y en nuestra interacción con la realidad. Al plantear la pregunta, ¿es posible separar al ser humano de las palabras? Se nos invita a reflexionar sobre la inseparable relación entre el lenguaje y nuestra existencia. Las palabras no solo nos permiten comunicar pensamientos, sino que también configuran nuestra percepción del mundo y nuestras relaciones humanas. La importancia del lenguaje trasciende la filosofía, ya que está presente en nuestra vida cotidiana. Como dijo Octavio Paz, sin palabras el hombre no puede asir la realidad, subrayando que el lenguaje no es solo una herramienta, sino la base que sustenta nuestra capacidad de comprender, interpretar y actuar en el mundo. Esta reflexión nos lleva a valorar el lenguaje no solo como un medio de expresión, sino como el fundamento de nuestra humanidad. Ahora bien, ¿qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es una rama de la lógica que se encarga de estudiar cómo construir enunciados complejos a partir de enunciados simples. Se fundamenta en el análisis de proposiciones, que son oraciones enunciativas que pueden ser clasificadas como verdaderas o falsas. Esta permite estructurar de manera lógica y organizada, facilitando la comprensión y resolución de problemas, y es utilizada en disciplinas como la filosofía, las matemáticas y la computación. Los enunciados afirmativos como el triángulo tiene tres lados y los enunciados negativos como el reloj no ha sonado son ejemplos simples de proposiciones que forman la base de este sistema lógico. Los conectivos lógicos como la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la bicondicionalidad son herramientas esenciales en la lógica proposicional, ya que permiten combinar proposiciones simples para fomentar estructuras más complejas. En resumen, la lógica proposicional es clave para organizar y expresar ideas de manera clara y racional, contribuyendo a la construcción del conocimiento en diferentes áreas del pensamiento humano. Ahora bien, los conectivos lógicos son herramientas fundamentales en la lógica proposicional, ya que permiten construir proposiciones complejas,
a partir de enunciados simples. A continuación se explican los principales conectivos y sus respectivos ejemplos que podemos ver en la lámina. La negación invierte el valor de la verdad de una proposición. Ejemplo, llueve, no llueve. La conjunción une dos proposiciones que deben ser verdaderas al mismo tiempo. La miel es dulce y nutritiva. La disyunción conecta dos proposiciones y basta con que una de ellas sea verdadera. La camisa es blanca o gris. Implicación. Establece una relación condicional entre dos proposiciones. Si llueve, entonces se moja la tierra. Bicondicional. Indica que dos proposiciones son equivalentes, es decir, ambas son verdaderas o ambas son falsas. Un triángulo es equilátero si y solo si los tres lados son iguales. Estos conectivos son esenciales para estructurar argumentos lógicos y analizar relaciones entre ideas, formando la base del razonamiento lógico en diversas disciplinas. Ahora bien, el principio de razón suficiente formulado por Leibniz establece que todo lo que es tiene una razón de ser. Esto significa que nada puede existir sin que haya una causa o razón que lo explique. Este principio es fundamental en la lógica y la metafísica, ya que busca comprender las causas detrás de los fenómenos que observamos. Leibniz desarrolla esta idea en su obra Monadología, donde señala que nuestros razonamientos se basan en dos principios, el de contradicción y el de razón suficiente. Mientras que el primero distingue lo verdadero de lo falso, el segundo sostiene que para todo hecho existe una razón suficiente que lo hace ser como es y no de otra forma. Este principio nos invita a investigar y a buscar explicaciones lógicas y racionales para todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La escritura maya es un sistema ideográfico único que refleja la cosmovisión y la riqueza cultural de esta civilización. Se basa en glifos y símbolos que representan ideas completas, más allá de sonidos o letras individuales, lo que lo hace profundamente simbólica y ligada a su percepción del mundo. Uno de los principales soportes de la escritura maya son las estelas, grandes monumentos tallados que narran eventos históricos, ceremonias y acontecimientos importantes. Estas estructuras no solo preservan información histórica, sino que también reflejan la espiritualidad y las creencias de los mayas, conectando la vida terrenal con lo divino. Otro elemento clave son los códices, libros elaborados con corteza de árbol de amate o piel de venado, doblados en forma de acordeón. Los códices registran información vital como calendarios, profecías, ceremonias religiosas y cuentos del tiempo. Aunque solo unos pocos han sobrevivido al paso del tiempo, estos códices son tesoros históricos que nos permiten entender mejor la complejidad del pensamiento maya. En conjunto, la escritura y la cosmovisión maya no solo representan un sistema de registro, sino un puente entre lo terrenal y lo espiritual, subrayando la importancia de la palabra y el símbolo en su visión del universo. Ahora bien, el concepto de Nimaj Sig en la cultura maya enfatiza la importancia de cumplir la palabra dada. Ojo, valor que se transmite de generación en generación como un pilar de integridad y de responsabilidad. Para los mayas, la palabra no es solo un medio de comunicación, sino un compromiso que vincula a las personas con la verdad, la creación y la comunidad. Respetar la palabra es un acto sagrado, reflejo de la conexión entre lo humano y lo divino.
El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, recoge esta trascendencia de la palabra en un fragmento que dice: llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepú y Gugumax en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Este pasaje resalta cómo el diálogo y el consenso son fundamentales en la creación del mundo y en las relaciones humanas. La palabra, en este contexto, no es solo comunicación, sino el acto de construir y dar forma a la realidad compartida. Reflexionemos sobre cómo este concepto puede aplicarse a nuestra vida. Cumplir la palabra no solo refuerza nuestra ética personal, sino que también fomenta la confianza y el respeto en nuestras relaciones. En un mundo donde las palabras muchas veces pierden su peso, el legado maya nos invita a recordar su verdadero valor como instrumento de creación y vínculo entre los seres humanos. Como reflexiones finales, a lo largo de esta presentación hemos explorado cómo el lenguaje y la lógica nos permiten comprender y estructurar nuestra realidad. El lenguaje, como destacó Octavio Paz, es esencial para expresar nuestra humanidad y asir la realidad. La lógica proposicional, con sus conectivos y estructuras, nos ayuda a organizar el pensamiento de forma clara y coherente. Estas herramientas no solo son fundamentales en la filosofía, sino que también trascienden hacia nuestra vida cotidiana. Las culturas como la maya nos enriquecen con su visión profunda del valor de la palabra, recordándonos que el lenguaje no solo comunica, sino que crea y sostiene nuestra conexión con el mundo y con los demás. El legado de ideas como Nimaj Sikh subraya la importancia de cumplir y respetar lo que decimos, otorgándole a nuestras palabras un poder transformador. Finalmente, te invito a reflexionar con esta pregunta. ¿Cómo utilizas tus palabras para construir la realidad? La manera en que pensamos, nos expresamos y nos relacionamos con los demás está intrínsecamente ligada al lenguaje. ¿Estamos usando este recurso para enriquecer nuestras vidas y las de quienes nos rodean? Con estas ideas en mente, podemos apreciar cómo lenguaje, lógica y cultura, estos tres conceptos se entrelazan para formar el núcleo de nuestra existencia y nuestras relaciones humanas.